Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar este video donde nos vamos a centrar en dos clases, ¿ya? En la primera clase vamos a ver un pequeño resumen de la expansión territorial de Chile durante el siglo XIX a través de la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Vamos a ver los aspectos más importantes de esta ocupación y posteriormente vamos a revisar la evolución cultural y social de Chile a fines del siglo XIX. Nosotros habíamos mencionado que durante el proceso de independencia y formación del Estado-Nación, la clase dirigente había tenido una visión positiva del elemento mapuche. Incluso se resaltaba su heroísmo, la rebeldía en contra del Imperio Español. Durante la primera mitad del siglo XIX, los mapuches logran mantener su autonomía, logran tener este territorio fronterizo. Pero a medida que transcurre el siglo XIX, vemos cómo se va transformando esta visión del pueblo mapuche. Principalmente debido a la participación de estos en las revoluciones o las revueltas del 51 y del 59, es que hace ver a los mapuches como un elemento que es necesario erradicar o controlar dentro de la sociedad chilena. También la idea de progreso, la modernización, esta dicotomía entre la civilización y la barbarie se hace muy patente en el siglo XIX, lo que va a venir a legitimar esta visión después negativa del mapuche, de ser considerado como una raza inferior. Dentro de las transformaciones del territorio mapuche, entrando en la segunda mitad del siglo XIX, vemos que Manuel Montt crea una provincia en este territorio, y algo que también va a ser clave para el proceso de la ocupación es el conocido como el rey de la Araucanía, ¿ya? Aurélien Antoine se autoproclama como rey de la Araucanía, lo que va a generar todos unos dimes y diretes entre la diplomacia francesa y chilena, ¿ya? La clase dirigente temía que Aurélien mantuviera o estrechara lazos con el imperio francés de esa época, así que se podía suponer algún tipo de anexión, alguna ocupación de alguna potencia extranjera. Así que ese temor lleva también a desarrollar un plan de ocupación en este territorio, ¿ya? El primer plan de ocupación es diseñado por Cornelio Saavedra. Él va a ser el promotor de esta ocupación en un primer momento. Este plan de ocupación consiste en desplazar el límite del límite al norte del río Mayeco, ¿ya? Recuerden que durante la colonia los mapuches tenían como frontera el río Biobío, ¿ya? Así que ahora en este nuevo plan de ocupación se buscaba desplazar esta frontera hacia el río Mayeco, ¿ya? La manera de controlar este territorio a través de la fundación de fuertes. A medida que se va ocupando el territorio, se va subdividiendo y es vendido estas tierras, principalmente a chilenos y a extranjeros. La primera etapa se lleva a cabo entre 1861 y 1866. Ya se va a aplicar este plan de Saavedra. Después, la segunda etapa es de 1871, ¿ya? El gobierno va a suspender la ocupación durante 10 años, ¿ya? Esto va a coincidir con la Guerra del Pacífico, por lo que las tropas de Chile van a tener que dirigirse hacia la zona norte del país. Entonces va a quedar totalmente suspendida este proceso de ocupación mientras dure la Guerra del Pacífico, ¿ya? Un aspecto importante a considerar es la llegada del ferrocarril también a este territorio, ¿ya? Así que cada vez más se acerca la modernidad a la Araucanía, ¿ya?
Esta suspensión, como les decía, es de 10 años, ya de 1871 a 1881, que también va a ser el alzamiento general del pueblo mapuche en contra del Estado de Chile, uno de los últimos grandes alzamientos. La tercera etapa es cambiado el general. Ahora asume el general Gregorio Urrutia, ya él es el que va a consolidar el avance ahora hasta el río Cautín, mucho más al sur. Va a ser la misma estrategia, va a buscar construir fuertes. A medida que van ocupando el territorio, se va a defender el lugar con estas ciudades fuertes. En 1883 ya se da por finalizada esta ocupación cuando se funda la ciudad de Villarrica, ¿ya? Y así queda completamente concluido esta pacificación o ocupación de la Araucanía, ¿ya? Así que eso fue lo más relevante que vimos de esta ocupación de la Araucanía, ¿ya? Ahora vamos a revisar la evolución cultural que Chile enfrenta en el siglo XIX, ya la evolución cultural y social. Primero, nos vamos a centrar en la transformación de la clase dirigente. Ya va a ser una clase dirigente totalmente renovada. Se va a diferenciar de la sociedad colonial, que es profundamente jerárquica, rígida y conformista ya con las estructuras sociales. En cambio, esta sociedad o esta nueva clase dirigente va a ser mucho más crítica y va a ser aspiracional, ya va a tratar de tener un ascenso social, ¿ya? Así que va a ser una de las finalidades también. Esta nueva clase de empresario o de clase dirigente surge gracias a las actividades mineras, también a las actividades agrícolas y a las comerciales, ¿ya? Va a surgir un nuevo tipo de empresario. Por ejemplo, podemos mencionar a Ignacio Domeyko, el naturalista y minerólogo polaco que llega a Chile, José Tomás Urmeneta, ¿ya? También va a ser un empresario muy, muy importante también, Matías Cauciño, empresario del rubro del carbón. También tenemos a Enrique May, también va a ser un comerciante también. Gracias a la riqueza que se generan estos individuos, van a empezar a mezclarse con la aristocracia tradicional, con la aristocracia de castellano-vasca, ¿ya? Que principalmente habita la ciudad de Santiago. Estos nuevos ricos se asocian principalmente con la burguesía, ¿ya? Estos empresarios nuevos, generalmente asociados también a los ricos de Valparaíso. Santiago generalmente es considerado como más aristocrático, más conservador, ¿ya? ¿No? Se diferencia un poco de las provincias, donde va a haber un espíritu mucho más liberal. Los sectores medios, bueno, el origen de la clase media se asocia mucho a lo que es ¿cómo se llama? La expansión del comercio, la empresa, los servicios también se asocia a la llegada de los extranjeros y sobre todo a la ampliación de las funciones del Estado, ¿ya? Y a raíz de este mismo, el despliegue educacional que lleva a cabo el Estado en el siglo XIX va a ser una de sus prioridades. Aquellos que alcanzan una formación universitaria y éxito profesional, que se pueden encumbrar incluso a las posiciones cercanas a la clase dirigente. En cambio, profesores, funcionarios públicos, oficiales, técnicos en general, se van a ubicar en el segmento intermedio de esta pirámide social, que va a ser mucho más dinámica y no va a ser tan estratificada como lo vemos en la época colonial. En su origen, esta clase media que comienza a surgir, ligado sobre todo al despliegue educacional, no va a tener una identidad propia, ¿ya? Siempre va a estar mirando a la clase dirigente donde buscar o encontrar esta identidad. Por lo mismo no va a tener un programa político propio, ¿ya? Vamos a tener que esperar el siglo XX para que la clase media tenga
un despliegue político, cultural muy, muy importante. Pero todavía eso no es posible. Bueno, los sectores proletarios también van a surgir naturalmente por la expansión económica que se está viviendo en el país, también a la expansión territorial. Se anexan nuevas provincias, las del norte, por ejemplo, a raíz de la Guerra del Pacífico, y también la expansión urbana, también va a ser muy, muy importante cuando se ensancha el aparato estatal. Obviamente la ciudad, los puertos, los centros mineros van a ser los lugares que van a convertirse en el foco, como un foco irresistible para los campesinos, ¿ya? Que van a buscar una remuneración mucho más elevada, mejores condiciones de vida, principalmente van a motivar a los campesinos a salir del ambiente rural para ir a vivir a las ciudades. Sobre todo esta masa de campesinos se van a dirigir principalmente a la oficina salitrera, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ver algunas imágenes de los sectores obreros radicados en el norte, en la pampa salitrera. Acá observamos cómo se extrae el caliche, ¿ya? De estos mantos de salitre que están en el norte del país, ¿ya? Un trabajo muy, muy arduo, a todo sol, así que es bastante complejo estar ahí. Los obreros van a contratar su trabajo físico por un salario que muchas veces no va a cubrir sus necesidades básicas, ¿ya? Así que eso también va a dar pie para la cuestión social que vamos a ver en las próximas clases. El Estado va a ser el gran gestor e impulsor educacional, ¿ya? Va a tener una labor muy, muy importante debido a la tranquilidad política que nosotros vemos en Chile en relación al contexto latinoamericano. Es que se va a posibilitar este desarrollo cultural y educacional ya a partir de la década de 1840. Se va a organizar el sistema educativo desde la escuela primaria a la universitaria, ¿ya? La cultura va a representar el medio donde el hombre se va a liberar, ¿ya? Como que la educación es la única forma de que el hombre pueda alcanzar esta liberalización, ¿ya? Alcanzar la libertad. En 1837 se va a crear el Ministerio de Instrucción Pública, ¿ya? A raíz de este ministerio se van a materializar en la fundación de varias escuelas en nuestro país, por ejemplo la Escuela de Minas, que se va a encontrar en Coquimbo en 1838, que va a estar a cargo de Ignacio Domeyko, ¿ya? La Escuela Normal de Preceptores, que va a estar a cargo del argentino Domingo Faustino Sarmiento. La Escuela de Bellas Artes, que es creada en 1849, va a estar a cargo de Sicarelli, ¿ya? Un francés, francés muy renombrado, y la Escuela de Arte y Oficio, que se crea en 1849 para preparar al obrero. Ya va a ser también una misión del Estado preparar a los obreros calificados para que se desarrollen en el ámbito en el ámbito de la industria, de las maestranzas también que empiezan a aparecer harto en nuestro país. Algo muy significativo y es lo que representa esta imagen es la creación de la ley de instrucción primaria, ya en 1860. Acá el Estado se obliga a entregar enseñanza gratuita a toda la población, ¿ya? Así que eso va a ser muy, muy importante también para el desarrollo educativo de nuestro país, ¿ya? La consolidación de la educación. Eh, este esfuerzo es complementado con la creación de la Universidad de Chile, ya en 1842. Esta institución va a asumir la dirección de la función intelectual, social y nacional de la enseñanza en nuestro país, ¿ya? Se va a crear una ley en 1879 que consagra el carácter profesional de esta universidad, así como la tuición que va a tener la Universidad de Chile sobre la educación secundaria, ¿ya? Así que va a tener esta misión la Universidad de Chile. Antes de todo esto, en 1877 se autoriza el ingreso de la mujer a la universidad. Es la primera vez que las mujeres pueden ingresar a la universidad.
debido a que las formas de enseñanza estaban muy atrasadas, tendían mucho a la memorización de los contenidos, los estudiantes en esa época debían recitar de memoria los textos escolares, es que se organiza el Instituto Pedagógico en 1889, ¿ya? Va a entregar esta misión a profesores de origen alemán. Ellos van a venir a renovar un poco la forma de enseñanza en nuestro país, ¿ya? Así que van a modernizar el sistema educativo. También el sector privado va a haber un incremento en esta época, sobre todo a través de la fundación de la Universidad Católica en 1888, ¿ya? Así que también van a tener algo que decir las universidades privadas y también las congregaciones religiosas, que también van a tener muchas instituciones, colegios, liceos a su cargo. El aporte extranjero, ya eso también es algo muy, muy importante y lo hemos repetido harto también, que es bien significativo. Quizá el que mayor influencia tuvo es Andrés Bello, ya este venezolano que elaboró el Código Civil, fue consejero del Estado, senador incluso, y redactor del Diario Oficial, ahí donde se aparecen las leyes que son oficiales en nuestro país. Desde esa época que el Diario Oficial tiene esa misión de publicar las leyes que son aprobadas en nuestro país. Así que él va a ser también redactor de este diario. Y por último va a ser el organizador de la Universidad de Chile, va a ser como el que va a estar ahí guiando todos los hilos para que funcione esta universidad a lo largo de todo Chile. Otras personalidades importantes, por ejemplo, es el naturalista Claudio Gay. Él va a ser muy, muy importante porque va a tener la misión de explorar nuestro territorio, conocer Chile, eh, las ventajas naturales que tiene nuestro país, así que él va a tener esa misión, para recorrer todo Chile, eh, recolectando información sobre la fauna, sobre la ave, sobre las características culturales incluso de nuestro país, así que va a ser bien, bien relevante Claudio Gay en ese sentido. En la medicina tenemos, por ejemplo, a Lorenzo Sacié, que va a ser el primer decano de la Facultad de Medicina. Mauricio Rubiendas, que va a ser un pintor y dibujante bávaro. Él a quien se le debe las pinturas que retratan al típico Chile del siglo XIX, donde aparecen imágenes de la campiña, ya de los sectores populares, también de la aristocracia, así que él va a reflejar muy bien la sociedad chilena del siglo XIX. Domingo Faustino Sarmiento, que es este educador, periodista, escritor argentino, ya incluso se va a convertir en presidente de la República, así que él va a estar a cargo de la dirección de la Escuela Normal de Preceptores, ¿ya? Así que va a tener también una misión en el aspecto educativo. Bueno, por último, señalar lo que es la liberalización de la cultura, ¿ya? En 1830 nosotros podemos decir que la sociedad se rige por un modelo tradicional, con una adhesión a la orden jerárquico, autoritario y católico, profundamente católico, ¿ya? Sin embargo, 50 años después tenemos que es común encontrar en la clase dirigente eh, a personas que compartan los principios del liberalismo occidental, ¿ya? Del positivismo, ¿ya? Socialista, incluso algunos. Así que vemos cómo se va ampliando, diversificando un poco en estos aspectos la sociedad chilena. Eh, Obviamente, la educación se encuentra detrás de esta transformación, ya la educación va a ser mucho más racionalista, va a conducir obviamente a algunos a tener posturas más religiosas, secularizantes o anticlericales, ¿ya? Debido a esta educación que va a ser mucho más racional. A pesar de provenir de familias católicas, ¿ya? Así que sí, esa va a ser esa transformación muy importante que va a generar también esta dicotomía, por ejemplo, entre lo laico versus lo católico, entre el presidencialismo versus el parlamentarismo, así que va a estar ahí esa dicotomía debido a estas posturas que se van arraigando en la educación.
otro aspecto importante de esta liberalización de la cultura tiene que ver con el aumento del tiraje de los periódicos, ya sobre todo debido a la guerra del Pacífico, debido a que las personas querían saber lo que pasaba en el campo de batalla, las últimas noticias de esta guerra, así que comienza a existir un interés dentro de amplios sectores de la sociedad por saber de las noticias de la guerra. Así que comienza a aparecer la venta callejera también, ¿ya? Y se van a diversificar los contenidos. Por ejemplo, va a aparecer contenidos, reportajes, va a aparecer la publicidad también, noticias de entretenimiento. Así que se va a diversificar mucho lo que es los contenidos en los periódicos, ¿ya? Se va a dejar atrás entonces esta prensa que era esta prensa agitativa, doctrinaria de las décadas anteriores, ya donde solamente se veían el tema de la propaganda política, ¿ya? Así que vamos a ver una mayor diversificación, ¿ya? Así que eso ha sido todo por hoy, chicos. Bueno, la pregunta para esta sesión es, ¿cuál es el rol de la educación en la transformación de la sociedad chilena en el siglo XIX? ¿Ya? Nosotros ya podemos ahí plantear alguna idea, cómo es que la educación va transformando a la sociedad, ¿ya? Así que esa es la pregunta para esta semana. Espero que todos estén muy bien, chicos. Se me cuidan y nos vemos el martes. Chao, chao.